Hola, muy buenas tardes a todos ustedes, hermanos queridos. La paz del Señor sea con ustedes, deseándoles un feliz inicio de semana, de actividad. Que los buenos espíritus nos acompañen en este día, como todos los días, dándonos inspiración y buenos sentimientos, buenos pensamientos, buenas sensaciones, emociones, ayudándonos todo el tiempo a encaminarnos por las sendas del bien, y que nosotros desde la humildad podamos acatar sus sugerencias, sus consejos, todo aquello que nos puede ayudar a hacer crecer y encaminarnos hacia esas sendas que ellos ya han recorrido y que ahora disfrutan en una dicha más grande que la que nosotros podemos experimentar en este mundo de pruebas. ¿Cuántas personas en este mundo, en esta tierra, se hacen llamar hombres de bien, buenos cristianos, personas buenas? Muchas personas en el transcurso del tiempo y la historia de la humanidad han comprendido por ciertas tipificaciones o por ciertos tips o lo que consideran una persona de bien, un hombre de bien, una mujer de bien. Hablemos de esto, hablemos de qué es lo que el espiritismo nos enseña con respecto a esos caracteres que debe tener un hombre, una mujer de bien. Y los espíritus nos enseñan a nosotros, queridos hermanos, que esos signos por lo que nosotros podemos reconocer a una persona de bien, a un verdadero hombre de bien, esos signos que podemos reconocer en ese hombre que está en ese progreso real hacia la elevación, hacia la evolución real del espíritu. Ese progreso que eleva su espíritu dentro de la escala espírita, dentro de esa jerarquía espírita, esos signos deben ser prueba de esa elevación. El espíritu, hermanos, prueba esa elevación, o sea, demuestra que es un hombre de bien, un hombre elevado, un espíritu elevado, cuando, única y exclusivamente cuando sus actos todos de la vida, de su vida cotidiana, de su forma de vivir, de su forma de actuar, de su forma de pensar, de su forma de hablar, etcétera, 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 todo lo que nos conduce a la interacción con nuestros otros hermanos, a la interacción con los demás seres humanos, todos estos actos de la vida material como tal están dirigidos a la práctica de la ley de Dios. Este espíritu, para poder ser un hombre de bien, debe probar con sus actos, debe probar su elevación con sus actos en esta vida corporal. Y que cuando demuestra la práctica de la ley de Dios y cuando comprende que la vida espiritual es más importante que la vida corporal, cuando comprende por adelantado la vida espiritual, cuando pone por encima su espíritu, por encima de esa materia, es donde ese espíritu está probando su verdadera elevación, los verdaderos signos por los que se puede reconocer un hombre en ese progreso real de elevación de su espíritu en la jerarquía espiritual. Un hombre que tiene caracteres de bien. El verdadero hombre de bien, hermanos, es el que realmente practica la ley de amor,
la ley de caridad, la ley de justicia. El verdadero hombre de bien es el que es justo, es amoroso con su prójimo, el que ama a su prójimo y sirve a su prójimo, ayuda a su prójimo. Un hombre de bien no abate al débil, un hombre de bien no menosprecia al débil, un hombre de bien no no humilla la condición ni social, ni humana, ni espiritual del otro. Un hombre de bien está siempre dispuesto a amar aún a sus enemigos. Está siempre dispuesto a amar aún a los equivocados. Está dispuesto a amar aún en medio de la fatalidad. Un verdadero hombre de bien ama a su prójimo, sirviéndole, ayudándole, aún en medio del caos en su vida. Un hombre de bien, a pesar de que pueda estar pasando muchas vicisitudes, muchas dificultades en su vida, tiene tiempo para amar. Pero también un verdadero hombre de bien, para llamarse uno buena persona, soy una buena persona, soy un hombre de bien, una mujer de bien, debe ser justo. Cuán difícil es poder ser justos nosotros como seres inferiores en esta tierra, enclaustrados aquí en este mundo de expiación y pruebas, porque toda la justicia como la conocemos está mancillada por nuestras pasiones, está influenciada por nuestras pasiones humanas, derivadas del egoísmo y el orgullo. Están viciadas de todo orgullo y egoísmo mientras estamos aquí dependientes y enclaustrados en esta materia, en este cuerpo, sujeto a todas las pasiones mundanas que en este mundo circundan y pululan por todas partes, donde la maldad, no digo que reina, pero prolifera, es más prolífera que el bien, es más demandante que el bien. Hay pocos buenos, muchos malos, pero eso no quiere decir que los buenos no lleguen a triunfar un día, porque el mal no puede sobreponer al bien, es imposible, porque eso está en nuestro interior desde que nos crearon, esa semilla del bien que puede germinar en cualquier momento, con nuestra voluntad y nuestros actos, tendientes al mejoramiento, al bien, al servicio de la humanidad, al servicio de Dios, al servicio de su ley, al cumplimiento de su ley. Ese verdadero hombre de bien, entonces, hermanos, es el que practica la ley de justicia, de amor y de caridad en su mayor pureza, en su mayor acepción y en su mayor significado, en su mayor concepto, en su mayor práctica. Qué difícil es ser un hombre de bien, hermanos. ¿Cuántos hay por allí que hacen 2 o 3 cositas buenas y ya se consideran las mejores personas del mundo porque han hecho 2 o 3 cosas buenas? Pero su orgullo los exalta tanto, los subleva tanto, los eleva tanto, que empiezan a usar gafas oscuras en medio de la oscuridad y quedan totalmente ciegos y no están viendo que hay muchas cosas que les falta por mejorar y que por haber hecho esas 2 o 3 cositas entonces ya se consideran los seres más perfectos del mundo. Se hacen llamar hasta seres de luz, o no sé cómo es que se hacen llamar. Se autoproclaman seres superiores. El verdadero hombre de bien, hermanos, entonces, para que dejemos claro, es el que practica la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza, en su más pura acepción.
El verdadero hombre de bien, cuando hace ese momento de meditación, de reflexión para conocerse a sí mismo, cuando se interroga a sí mismo, cuando pone en la silla del acusado a su conciencia, cuando interroga esa conciencia acerca de lo que él hace o ella hace, de las acciones que ejecuta en su diario vivir, en su cotidianidad, se va a preguntar si no ha violado la ley, si no hizo mal, si ha realizado todo el bien que debió y pudo hacer, si nadie tuvo quejas de él durante el día, en fin, va empezando a examinar si ha hecho a los demás, como decía Jesús, haz el bien o haz a los demás lo que quieres que ellos hagan que ellos te hagan a ti. Entonces ese hombre de bien se examina si ha hecho a los demás eso que Jesús invitó a practicar, es hacer el bien. Y si esa persona no tiene queja alguna sobre sí mismo, puede considerarse un hombre de bien. O por lo menos, en lo más mínimo posible, queja contra él. Que todos sus actos sean siempre tendientes al bien. Ese hombre cuando está embriagado, ese hombre de bien, el verdadero hombre de bien, todo el tiempo está embriagado por los sentimientos de amor al prójimo, de hacer el bien a los demás, de caridad, de hacer el bien por el simple placer de hacerlo, sin esperar nada a cambio, por el bien mismo, sin esperar recompensa alguna de todos sus actos, pensamientos o actitudes. Ese hombre verdaderamente de bien, que se encuentra embriagado de Dios en su interior, se encuentra embriagado por esa ley, por la práctica de la ley de Dios, sacrifica todo el tiempo en pro de la justicia, sus propios intereses personales, sacrifica todo siempre en pro de la justicia, sacrifica hasta su propio dinero, sacrifica su tiempo, sacrifica todo aquello que es de interés personal para servir, para ser justo, para hacer caridad, para amar, para hacer el bien. Es un hombre abnegado, entregado al servicio de los demás. Se olvidan de sí mismos, como nos enseñaba Jesús. Hay que olvidarse de sí mismo y seguirlo a Él. Ellos se olvidan de sí mismo. El verdadero hombre de bien se abnega totalmente, se olvida de sí mismo para servir a los demás. Porque es bueno, es humanitario, es benévolo con todo el mundo. Hemos visto personas que se asemejan mucho a esos hombres de bien. Tal vez tengan otras cosas que reparar o expiaciones que vivir, o tengan ciertos defectos que son muy poco notables, pero que son más sus virtudes que sus defectos y que se acercan bastante al ejemplo del hombre de bien. Hay muchos en esta tierra. Entonces ese hombre de bien debe ser humanitario, debe ser bueno con todo el mundo, benévolo, porque el verdadero hombre de bien en cada rostro, hombre y mujer, ve a su hermano, ve a un familiar, ve al mismo Cristo. Yo recuerdo unas palabras de Jesús que decía que todo lo que tú le haces a tu hermano me lo haces a mí. Y ahora entiendo con el espiritismo qué es lo que quería decir Jesús. Somos uno, hermanos. Somos hermanos en la creación. Somos de alguna forma
una familia inmensa que debemos amarnos, que somos iguales. Cuando digo que somos uno, no es que vamos a la unidad, como dicen ciertas creencias, sistemas de creencias, no. Sino que cuando digo que somos uno, lo digo porque somos uno en Dios. Somos sus hijos, provenimos del mismo Padre y fuimos creados iguales, con los mismos derechos, con la misma oportunidad, con las mismas capacidades. Somos iguales ante sus ojos. Entonces este hermano siempre ve a un hermano. Este hombre de bien, esta mujer de bien siempre ve a un hermano en otro hombre y en otra mujer, sin distinción de raza ni de creencia alguna. El verdadero hombre de bien respeta las creencias del otro. El verdadero hombre de bien ama a su hermano que es diferente. Ama al negro, al indio, al amarillo, al rojo, al verde, a todos. Al ateo, al religioso, al católico, al evangélico, al espiritista, al budista, a todos los ama. El verdadero hombre de bien no tiene distinción alguna, ni de creencia, ni de raza, ni de condición social. Los ama a todos por igual, como Jesús amó tanto a los ricos como a los pobres, a los publicanos como a los judíos. Él amaba a todos, sin distinción. Era un verdadero hombre de bien, nuestro amado Jesús. Tanto se hacen llamar hombres de bien porque conocen una u otra creencia, pero en la práctica no lo son. En la práctica no lo son. Hay personas que se consideran hombres de bien y se les arrima a una persona de raza diferente, con un aspecto de pobreza material, y se sienten incómodos o muchas veces los discriminan y ante la sociedad, entre comillas, son hombres de bien o mujeres de bien. Pues déjeme decirle, hermano, que usted está equivocado si es así, porque el verdadero hombre de bien no distingue esas cosas, porque ha comprendido que somos iguales ante los ojos del Padre y que somos hermanos. Fuimos creados por Él, por ese mismo Dios. Dios le concedió el poder y la riqueza a los hombres. Si Dios le concedió el poder y riqueza a la humanidad, eso lo está considerando, y los espíritus nos dicen que Dios lo considera como un depósito que debe emplearse para el bien. Si tú tienes mucho dinero, hermano, ese dinero no es tuyo, es de Dios. Es un depósito que te dejó a cargo. Tú eres el administrador de ese dinero y vas a rendir cuentas por él. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo bueno que dejaste de hacer con ese dinero, o lo bueno que hiciste con ese dinero? ¿Cómo empleaste esa riqueza? Muchas personas en ciertas creencias nos dicen que el dinero es maldito, que eso es del diablo, no sé qué. Pero no han entendido que realmente se hace necesario en un mundo material para que existan las pruebas y las expiaciones. Todo tiene un propósito, hermanos. El dinero no es ningún Dios, eso es simplemente un instrumento necesario para que todo se cumpla, tal como debe ser. La maldición del dinero está en el uso que le das, en la intención que tienes sobre él. El dinero no mata gente solo. El dinero, un billete no te va a coger un arma y va a matar, o un billete no va a coger un cuchillo y va a robar. Es el que lo tiene en la mano. ¿Y quién lo tiene en la mano? El ser humano. El ser humano es el que le da el poder a eso. Muchas personas piensan que cuando les hablamos
del desprendimiento de las cosas materiales, entonces tienen que vivir en la mismísima ruina para poder ser felices. No, hermanos, dejemos de estar tomando las palabras literalmente. Son alegorías, metáforas. A una persona se le dice el desprendimiento, es por que no hagan de las cosas materiales su vida, su propósito, sino que vivan del Espíritu, que ese sea su propósito, que lo material siempre, como decía Jesús, por lo menos soy de los creyentes en Cristo, de que le cree que todo llega por añadidura cuando me preocupo más por la espiritualidad. Lo material, la provisión divina llega, la providencia divina es para todos. Dios siempre da lo necesario para tu vida, no te preocupes, eso llega. ¿Cuántas veces he pasado por dificultades económicas? Y entre más me preocupo, se empeoran las cosas. Cuando dejo de preocuparme y empiezo a alimentar mi espíritu, las cosas se solucionan como si fuera por arte de magia. Pero yo sé que no es arte de magia, yo sé que es la ley. Es la palabra de Dios a través de Jesús en acción. Preocúpate por tu espíritu, aliméntalo, crece, que lo demás llega por añadidura. No te preocupes qué vas a comer, qué vas a vestir. Todo eso llega. Un hombre de bien sabe eso. Un verdadero hombre de bien sabe eso. Un hombre de bien realmente no se envanece por poseer la riqueza ni el poder, porque sabe que Dios se lo dio y que puede quitárselo en cualquier momento. ¿Cuántas personas dicen, no, son personas de bien, porque viven en los estratos más altos? Entonces, no, ahí va gente bien. ¿Bien qué? No podemos confundir eso. Hay otras personas que dicen, no, es que en esa casa, pobrecitos, son humildes, refiriéndose a la pobreza material. Cuando la humildad es una de las virtudes, es más, la virtud más hermosa de todas, es la virtud de Dios. La humildad, algo tan grande compararlo con la pobreza material. Eso disgusta que se refieran a la pobreza material como humildad. ¿Cuántos pobres materiales no hay bien ruines? La humildad es esa virtud que no se puede confundir con la precaria existencia de material de los seres. Si el orden social, hermanos, ha puesto hombres bajo la dependencia de un verdadero hombre de bien, quiere decir que si los ha puesto a la orden de esos hombres de bien, ese hombre de bien los va a tratar con verdadera bondad y benevolencia. Si es jefe de una empresa, los va a tratar con mucho amor, con benevolencia, con bondad. Va a ser justo con ellos. No los va a explotar, no los va a esclavizar, les va a respetar su vida personal, les va a respetar sus espacios. Va a procurar que sean hombres que crezcan, que tengan oportunidad como la tuvo él. Porque él los considera iguales ante Dios. Un verdadero hombre de bien considera iguales ante Dios hasta sus subalternos, hasta el criado, el jardinero. Así él viva en la mansión más cara del mundo. Ese hombre de bien utiliza esa autoridad que le fue concedida, que posee, no para dañar, ni para humillar, ni para burlar, sino para elevar la moral de los otros hombres, no para aplastarlos con el orgullo de poseer de todo, como muchos lo hacen, hermanos. Muchos hacen, se embriagan de ese poder, se embriagan de ese dinero que pulula en sus vidas a manos llenas y se consideran superiores a los demás y llegan y aplastan a los demás con ese orgullo. Pues déjenme decirles que un verdadero hombre de bien, cuando tiene ese tipo de autoridad, por lo menos aquí material,
eleva antes a los demás, los levanta para que suban al lugar donde Él está. Porque el hombre de bien también perdona, comprende, respeta, ama, y si hace todo eso es indulgente con las flaquezas ajenas. Está bien, no somos perfectos, también nosotros estamos en un camino, hermanos míos, estamos en un camino de evolución, y nosotros, obviamente ustedes, yo, todos, tenemos defectos que mejorar, y en algún momento no somos indulgentes, en algún momento se nos olvida la indulgencia, se nos olvida esa dulzura, porque vienen esos pequeños flashes de orgullo y egoísmo en nuestra vida. Eso no quiere decir tampoco que seamos los peores seres del mundo. Lo que pasa es que tendemos a pedestalizar todo, ¿cierto? No, está en el camino de Dios, entonces cualquier cosita que haga negativa, pues ya es el peor del mundo. No, hermanos, el espiritismo, un verdadero hombre de bien ve lo mejor que hay en otro. Hay una sabia frase que reza, que dice que los corazones llenos de bondad, esos son los que solo pueden ver lo mejor que hay en el otro. Los que tienen maldad ven lo malo. Y de las palabras habla el corazón. El hombre de bien es amoroso con las flaquezas ajenas. Que está equivocado, que divulga mal el espiritismo, que hace mal a los demás, que es un criminal, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto mal que hay por ahí, o cosas erradas, pues el verdadero hombre de bien es indulgente con ellos. Les perdona, les ama, los corrige, porque sabe que ese hombre de bien algún día también necesitará de la indulgencia de alguien, porque no es perfecto, porque sabe que en cualquier momento puede cometer un error. Es humilde y acepta su inferioridad también, mientras está en esta tierra. Un hombre de bien, estamos hablando de un hombre de bien aquí en este mundo expiatorio y de prueba. Ese hombre de bien todo el tiempo está recordando la expresión de nuestro amado Cristo. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Eso está en San Juan. Creo que es capítulo 8, versículo 6 o 7, no recuerdo bien, pero ahí está. Otra cosa que tiene el hombre de bien, hermano, es que no es vengativo. ¿Cuántas personas que se consideran buenas personitas, hombres de bien, mujeres de bien, y a la primer daño que le hacen, lo primero que buscan es la manera de destruir a aquel que se lo hizo? Hay algunos que alcanzan a retener. Cuando usted retiene ese deseo de venganza y deja todo así, y más bien se entrega al amor de Dios, en ese momento tú has vencido la prueba. Pero hay personas que no logran mantener cuerdo o no logran reaccionar a tiempo y pues cometen el mal, siendo hombres de bien. En el hombre de bien, en el verdadero hombre de bien, el sentimiento de venganza, de odio, de rencor no existe. No tiene cabida en el corazón de una persona de bien. ¿Por qué? Porque el hombre de bien siempre sigue el ejemplo de Jesús. ¿Cuál ejemplo, hermanos? El de perdonar las ofensas y de recordar solo los beneficios. ¿Cuántas personas de bien se cegan por la venganza cuando se sienten traicionados, burlados, etcétera, etcétera? Yo en algún momento de mi vida sentí sed de venganza y a Dios gracias le doy porque me liberó de esos pensamientos tan malévolos y tan perjudiciales tanto para mí como para mis hermanos. Años atrás, y el espiritismo me educó y fue poco a poco erradicando ese sentimiento vengativo en mí. Y no les voy a mentir, a cualquiera que le pueda dar rabia siente en un momento deseo de venganza, pero lo importante es saber frenar esos deseos.
arrepentirse y pedir perdón por haberlos tenido. ¿Cuántas personitas que son consideradas mujeres y hombres de bien se cegan por esa venganza, por el rencor? Pero resulta que el verdadero hombre de bien no tiene esos sentimientos, porque solo bondad y benevolencia está en su corazón, porque es humanitario. Eso es para que nosotros nos bajemos un poquito del pedestal, hermanos, y veamos que realmente somos seres inferiores aquí y debemos de estar enalteciéndonos aquí, porque si nos seguimos enalteciendo aquí en la tierra, allá arriba en el mundo espiritual, donde vamos a estar en ese mundo invisible, nuestra verdadera vida como espíritu, vamos a ser humillados, queridos hermanos. Entonces ese hombre de bien no se venga de nadie, no le tiene rencor a nadie, no odia a nadie. Él perdona todo el tiempo. Y en vez de recordar lo malo que le hiciste, recuerda las cosas buenas que vivió contigo. ¿Cuánto nos falta a nosotros para ser como un hombre de bien? Nos falta mucho camino, mucho trecho. Hay que trabajar todos los días, esforzarnos, hermanos. Uno no cambia de la noche a la mañana. Esto es un trabajo lento, un trabajo arduo. Entonces ese hermano no es vengativo, porque sabe que a él también se le va a perdonar, así como él ha perdonado. Un hombre de bien lleva la ley de Dios en su corazón, la practica. No solo la deja allí en letras, la pone en práctica en su vida, hermanos. ¿Por qué? Porque simplemente ese hombre de bien respeta a sus semejantes. Respeta todos los derechos que las leyes de la naturaleza le han conferido a su hermano. Porque él también desea que se le sean respetados. Respetar para que nos respeten. Es que el respeto no se exige, se gana, hermanos. El amor no se exige, se gana también. Todo es por mérito. Para eso es el libre albedrío. Ese es el propósito, hermanos, de que tengamos mérito en todo lo que hacemos. Un hombre de bien es un buen cristiano. Y no me vayan a decir ahora que es que soy muy religioso, hermanos. Eso no lo enseña el espiritismo, a ser buenos cristianos, buenos seguidores de Jesús, verdaderos seguidores. Y entonces, porque nombramos la palabra cristiano, entonces ahora somos religiosos, y que el espiritismo no es religión. Nadie está diciendo eso, son solo consecuencias cristianas que tiene el espiritismo. Porque la moral que predica el espiritismo y practica el espiritismo es la de nuestro amado Cristo, Jesús de Nazaret. Ese verdadero hombre de bien se reconoce por sus obras. Ese verdadero cristiano se conoce por sus obras. No basta estar en un culto gritando y alabando y llamando al Señor todo el tiempo y en la casa siendo el peor ser humano del mundo. Eso no basta, hermanos míos. Como decía Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pero sí entrará aquel solamente que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, decía Jesús. Es decir, aquel hombre de bien que siga la doctrina de Dios, que siga la ley de Dios a cabalidad, ese entrará al reino de los cielos, no por estar gritando todo el tiempo, alabando al Señor, alabando y por detrás con el mazo dando. Solo son buenos dentro del culto y ya, o solo son buenos en medio de una oración colectiva y ya, o solo son buenos en medio de una reunión espírita y ya. No, hermanos, tienen que ser igual, tanto adentro como afuera. Tienen que ser luz en la casa y luz en la calle. ¿Cuántas personas hay luz en la calle, oscuridad en la casa y así diferente? Tenemos que ser uno solo.
Esa doble moral tiene que erradicarse. Un hombre de bien no tiene doble moral. Tenemos que escuchar las palabras de nuestro maestro. Todos los que rechazamos la doctrina espiritista, todos los que rechacen esa doctrina espiritista como una obra del demonio, como algo de Satanás, como algo de los malos espíritus, tenemos que escuchar esas palabras y tenemos que abrir nuestros oídos, porque ya ha llegado el momento de reaccionar, de escuchar, de entender verdaderamente a Jesús. El espiritismo te invita a ti a amar al prójimo, a ser bueno. Es imposible que nos sigan llamando que somos obra del demonio, que sigan diciendo que el espiritismo es la obra más perfecta, la mentira más perfecta que el demonio ha sacado para erradicar, para desviar las almas. Tenemos que, hermanos, ponerle sentido común a las cosas. Si se supone que el demonio es un ser inmoral perpetuamente, eternamente, no hay amor en él. ¿Qué va a querer entonces? Que personas mejoren y se acerquen a su contrincante eterno. No, hermanos, tenemos que abrir los ojos. ¿Cuántos consideran que fieles servidores de Dios simplemente porque andan con la Biblia debajo de su mano, de su axila? Porque todo el tiempo están con el libro de la Biblia abierto, leyendo, y creen que bastan llevar el libro del Señor, esa librea del Señor, para ser fiel servidor. O que simplemente digan, no, que yo soy cristiano y por seguir a Cristo entonces ya soy fiel y soy un ser bueno, soy un buen cristiano. Pues déjenme decirles algo, que los espíritus nos dicen que nosotros debemos buscar a los buenos cristianos y los vamos a encontrar, pero en sus obras. A un verdadero hombre de bien se reconoce por sus obras. Como decía Jesús, un buen árbol no puede dar un mal fruto, ni un mal árbol puede dar un buen fruto. Eso está más claro que el agua. Tú no le puedes pedir a alguien malo, que sea bien malo, que dé frutos buenos, o a alguien que ha sido muy bueno, que dé frutos malos, que haga maldad. El árbol, como decía Jesús, bueno no puede dar malos frutos. Un hombre de bien no puede hacer el mal. Todo árbol, como explicaban los espíritus sobre estas palabras de Jesús, que no da buenos frutos, Jesús decía que esos árboles que no dan buenos frutos eran cortados y echados al fuego. Y si nosotros leemos literalmente, pues nosotros decimos, uy, ¿cómo Jesús puede decir algo así, tan poco indulgente, tan malévolo? ¿Cómo los va a cortar y los va a echar al fuego? No, Jesús siempre hablaba alegóricamente, hablaba con metáforas. Esto quiere decir que esos árboles malos son apartados y entran en ese proceso de expiación, de purgación, a fuego lento, como quien dice. Están pagando sus penas para que a través de ese sufrimiento mejoren, que sufran como han puesto a sufrir a otros. Es la ley, es lo justo. Y no es que le estemos deseando el mal al otro, sino que por ley sabemos que es justo. Si tú me quitas 100 pesos, a ti te los van a quitar. Un hombre de bien sabe todo eso y por eso siempre hace el bien. Siempre está procurando no tener esas tendencias malévolas para evitar ser echado al fuego y cortado. Estas palabras son las de nuestro Maestro, que se las dijo a sus discípulos. Tenemos que comprenderlas bien. Un cristiano, ¿qué frutos debe dar?
El cristianismo, como se refieren los espíritus en el libro del Evangelio según el espiritismo. Recuerden que ellos explican las palabras de Jesús y en ese entonces de Jesús se hablaba mucho religiosamente o con términos religiosos. Y para ser entendido era necesario. No es que seamos religiosos, sino que se hace necesario porque esos son los conocimientos que traemos del pasado y que necesitamos allí para que se asimilen con este nuevo conocimiento. Entonces, ¿cuáles son los frutos que debe dar un cristiano? Ya sabemos que un cristiano debe hacer el bien y que todos los frutos deben ser buenos. Los frutos de ese árbol de la vida son frutos de vida. Los frutos del árbol de la muerte son frutos de muerte. Vivamos a la sombra de ese árbol de la vida para que tengamos frutos de vida, de fe, de esperanza. Y ese fruto del árbol de la vida se llama ser un buen cristiano, ser un buen espírita, ser un buen hombre de bien, tal como lo hizo Jesús y tal como lo ha hecho la prédica de la palabra de Jesús, el cristianismo desde muchos siglos, que ha predicado siempre las virtudes divinas, hermosas de Jesús. Tenemos que, así como Jesús esparció su fruto, nosotros convertirnos en hombres de bien y empezar a esparcir los frutos con amor, justicia y caridad. Muchos no los irán a recoger. Serán pocos los que los recogerán. Pero el árbol que es siempre bueno no puede dar malos frutos. Los únicos que pueden contaminar el árbol son los jardineros. Somos nosotros los que dañamos las creencias, somos nosotros los que esparcimos la maldad en el sistema de creencias, sea cual sea espiritismo, sea religioso, sea científico. Somos nosotros los jardineros de esos árboles los que hacemos mal uso de esos árboles. Siempre estamos queriendo cultivarlos a nuestro modo, a nuestro interés personal, modificarlos para que se amolde, no nosotros a ese árbol, sino que el árbol se amolde a nosotros. Según nuestra necesidad lo modelamos, lo mutilamos, lo cortamos, lo achicamos. Hay otros hombres de bien, el hombre de bien antes lo abona para que crezca más frondoso y alcance para más personas. El hombre malo lo esteriliza, lo daña, porque sabe que al dañarlo ese árbol ya no va a dar ni siquiera malos frutos, no dará ni bueno ni malo, lo va a esterilizar, lo va a secar. Por eso todo aquel que estamos en este camino de expiación y de pruebas, vamos a tener siempre esa sed de conocimiento, esa sed de amor, esa sed de consuelo que dan esos buenos árboles que nos regalan esos frutos de esperanza y de fe, de amor, que nos dan fuerza y valor. Pero cuando nosotros nos arrimamos a ese árbol árido allí, seco, sin ramas, que hasta podemos ver, hasta presentir lo que alrededor puede estar pasando, en vano estamos pidiendo ese fruto de la vida, el árbol equivocado. Quiere decir que si tú quieres convertirte también en un hombre de bien, tú tienes que rodearte de personas que sean similares con tu pensamiento. Si tú quieres avanzar y ser un hombre de bien, obviamente no puedes rodearte de personas malas. Eso es ley de afinidad, hermanos, es sentido común. Por eso los espíritus nos dicen que en vano pide el fruto de la vida, el árbol de la vida,
El hombre, nosotros somos los que hemos quemado, manoseado todos esos árboles que pueden dar frutos de vida. Y no entro a juzgar ahora que quién lleva el espiritismo bien, quién lleva la religión bien. No, eso no incumbe. Aquí lo que incumbe y lo que importa realmente es que nosotros seamos hombres de bien, comprendamos que la filosofía nos invita a ser hombres de bien. Ese hombre de bien siempre deja plantadas semillas por donde pasa. Invita a las demás personas a que cuiden esas semillas para que crezca ese árbol de la vida cerca de ellos y puedan obtener su sombra, para que obtengan esa abundancia de esos frutos divinos que produce el árbol de la vida. Ese verdadero cristiano, ese verdadero hombre de bien hace eso. Da a los demás tal como Cristo los dio. Respetemos la ley de Dios, tal como Jesús nos la regaló. No la mutilemos más, porque ese árbol se va a extender por toda la humanidad y el espiritismo se va a encargar de eso, hermanos. Tengamos fe. No recortemos ya más las ramas, seamos hombres de bien, seamos bienhechores para que esos frutos crezcan en abundancia, para que puedan sostener a ese viajero sediento, ese que llega al espiritismo con esa sed de consuelo y de amor. Muchas personas cogemos todo este conocimiento y lo almacenamos y dejamos que se pudran esos frutos y ya ni sirven ni para él ni para nadie. Repartamos esos frutos, que la abundancia sea para todos, aprendamos a compartir. Recuerden, hermanos míos, que hay que ser hombre de bien para entrar al reino del Señor. Porque Jesús clarito lo dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos, hermanos. Hay gente que acapara el pan de la vida, el pan del conocimiento. También nosotros hay que acaparar el pan material, son egoístas. No seamos de esos que acaparan ese pan material. Ese árbol que da buenos frutos, ese hombre de bien debe esparcirse por todas partes, hermano. Tenemos que buscar, es más, busquemos en el ejemplo de ellos. Y si somos hombres de bien, salgamos a buscar esos sedientos. Vamos a conducirles bajo las ramas de ese árbol que alguna vez también nos dio nos sació la sed. Y compartamos con ellos ese abrigo que ofrecen. Tenemos que alejarnos de todo lo que nos lleve a los caminos y senderos pedregosos y malos, oscuros. Tenemos que seguir a los que nos conducen por esa sombra del árbol de la vida. Sigamos a las personas buenas, tomemos a las personas buenas como ejemplo y poco a poco nos vamos asimilando y tomemos como referencia última a nuestro amado Jesús. Espero pues, hermanos, que los buenos espíritus siempre nos estén asistiendo a ustedes y a mí, a la humanidad entera todo el tiempo en esa gran misión que tienen ellos, y que nos conduzcan, nos ayuden a conducir, ellos que son hombres de bien, nos ayuden a conducir a ese árbol de la vida, a esa paz, esa tranquilidad que nos da hacer el bien, que nos acerca a Dios cada vez, que nos da la esperanza de estar un pasito más cerca. Que el Señor, Dios Todopoderoso y de bendición, nos bendiga a todos. Que ese Dios de luz nos ilumine y que ese árbol de la vida, el bien común, se derrame sobre todos nosotros, hermanos, y que sus frutos crezcan en abundancia en nuestras vidas. Oremos, roguemos a Dios porque así sea. Creamos que así es, confiemos siempre en la providencia divina. Tengamos esa fe que puede transportar montañas.
Dios me los bendiga y que pasen un feliz día. Recuerden que hoy hay reunión del grupo. Vamos a hacer oración el día de hoy. Vamos a hacer oración magnética. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto.